sepan ustedes, yo soy la Sejura. Aquí un experimento de inteligencia artificial entre una mezcla entre Checopete con La Llorona, o bien también como la protagonista de la película El Aro. ¿Ustedes la han visto? Véanla. Les quiero comentar lo siguiente. Se repite la misma situación de la profesora de historia que anda paseando, revoloteando por ahí tomándose unos mates, y me pidió este favor, que pudiera relatar una breve historia de un escritor y cuentista chileno muy importante, considerado como el maestro del género social en nuestro país. Tenemos aquí a Baldomero Lillo Figueroa, que nace un 6 de enero de 1867. Sus padres, José Lillo, y su madre, Mercedes Figueroa, tuvieron un total de 8 hijos. Él inicia sus estudios en la escuela mixta de Pucallego. Continúa llegando hasta el segundo año de humanidades en el liceo de Levo. Por su precaria situación de salud, por la tos convulsiva o tuberculosis que él tenía, es lo que él perdió el interés de seguir o terminar sus estudios de la secundaria, o hoy en día que se conoce como la enseñanza media. Se emplea en una pulpería que se llamaba La Quincena Erlota. Luego, posteriormente, va a trabajar a coronel en la pulpería llamada El Buen Retiro. ¿Por qué le relato esa historia? Porque aquí vamos a darnos cuenta la gran importancia que tiene de la escritura o literatura que Baldomero Lillo tuvo. Oigan, si ustedes ven a la profe Dayana por ahí, díganle que se pegue una vueltecita por acá. Y mire, tengo una pinta espectacular. Miren las cejas. Regia estupenda. ¿Para qué más fotogénica? La inteligencia artificial hizo lo suyo acá. Nada que ver con Checopete, nada que ver con La Llorona, y nada que ver con la actriz de la película El Aro. Continuamos. Una vez que fallece su padre, a los 20 años él se casa teniendo 4 hijos. Su hermano Samuel, que vivía en Santiago, le consigue un trabajo como funcionario de la Universidad de Chile. Y es ahí en donde traza sus primeras líneas. Tenemos aquí, en el año 1904, escribe este libro que se llama Subterra. ¿Qué relata? Relata las vivencias, el trabajo que realizaban los mineros bajo tierra. También vivencia los peligros que avisoraban con el trabajo que ellos realizaban, además de la enfermedad asociada a ese trabajo. Y asimismo también en la injusticia social y laboral que estos mineros trabajadores sufrían a mano de sus patrones, que se enriquecían a bolsillo de ellos o a costilla de ellos para de alguna u otra forma poder gestionar su riqueza en beneficio propio y no así de sus trabajadores. Y también podemos evidenciar acá cuáles eran los vacíos legales laborales que existían en aquellos años. Luego, en el año 1907, escribe este libro que se llama Subsole, que relata sobresuelo o a ras de suelo, es decir, describe detalladamente la vida cotidiana de las familias mineras, es decir, cómo compartía con sus esposas, con sus hijos, cómo funcionaban las pulperías, cómo funcionaba el sistema de ficha, cómo era el contexto histórico, social, político, económico, cultural, educacional en aquellos años, el gobierno de la época, y así también sigue profundizándose la deslealtad de los patrones hacia ellos. ¿En qué? En el exceso de horario laboral, jornada laboral, como así también en la precaria situación de sueldo. Y más aún, se vivencia y se retrata cómo eran las viviendas de la época, que eran los pabellones en que vivían hacinados muchas familias buscando una mejor oportunidad de vida para poder trabajar en el lugar y seguir adelante. También se retrata personas que se fueron al norte a trabajar en los famosos episodios de la fiebre del oro, en que probablemente e indudablemente a algunos les resultó y a otros no les resultó. Aquí tenemos un perrito minero, un guau. Ese se llama Niebla, un perrito macho. Y está en una posición no muy adecuada, así que Niebla, date vuelta mirando para la cámara, porfa. ¿Veis? Ahí está excelente el perrito. Entonces, toda esa situación que generó era lo que Baldomero Lillo en su infancia, adolescencia y adultez vivió en su amada y querida ciudad de Lota. Ahora, otro punto importante e interesante, además de estos textos, escribió Juan Fariña, Inamible, entre otros. Para que ustedes tienen la posibilidad de leer estos libros, ahora en el verano léanlos, son cortitos y bastante interesantes y bastante entretenidos estos libros. La editorial Zigzag fue lo que publicó esta editorial, en la que se encargó de poder publicar estos libros. Oigan, si ustedes ven a la regia estupenda, la profesora de historia, díganle que por último desembuche un chocolate, o que me invite a tomar mote, o tomar mate, o que me dé un pedacito de sandía con harina, algo siquiera, pues, para poder aquí seguir embelleciendo mi bello rostro.
Ya en el año 1923, un 10 de septiembre, una vez que jubila Baldomero Lillo, muere en la ciudad de San Bernardo. Como le decía al principio, es considerado el maestro, el padre del género del relato social de nuestro país. Aquí tenemos también la vivencia de la Escuela Santa María, en donde él de alguna manera protestaba a través de sus escritos por qué era tan injusta la vida laboral de la época. El hacinamiento, como le decía, la insalubridad que había, la escasez de trabajo, la migración del campo a la ciudad por la fiebre del oro, buscando mejor condición y oportunidades de vida, y también las revueltas sociales que está retratada, como le decía, de la Escuela Santa María. Así que ahí tenemos un relato bastante importante e interesante de Baldomero Lillo. Ojalá que le guste, y así que denle ese recado a la profesora de historia y nos estamos viendo en otra oportunidad. Chao, chao.